y Dios te escucha. Mi nombre es Esteban y durante casi 20 años fui camionero. Mi vida entera estaba en la carretera, amaneceres, tormentas, baches y kilómetros interminables de silencio. Había recorrido todo el norte, desde Chihuahua hasta Durango, transportando cemento, ganado y, en ocasiones, hasta ataúdes vacíos. Creía haberlo visto todo, hasta aquella noche. Fue en octubre del 2014 cuando me mandaron desde Parral con destino a El Oro, Durango. Llevaba una carga pesada y el camino era largo, pero ya estaba acostumbrado a la soledad y al frío de la sierra. Durante los primeros días todo fue normal. El olor a diésel, la música en la radio, los cerros cubiertos de neblina. Sin embargo, el tercer día algo cambió. Mientras cruzaba por un tramo entre Santa María del Oro y Ciénega de la Vaca, el sol comenzó a caer, pero el cielo no se tornó anaranjado como siempre, sino de un rojo oscuro, profundo, que parecía sangrar. La neblina se deslizaba entre los árboles como humo de incendio, y un silencio antinatural cubría el paisaje. No se oía ni grillos, ni aves, ni viento, solo mi camión y mi respiración. De pronto, escuché un golpe seco en el motor, después otro. El camión tembló y se apagó por completo. Frené orillándome junto a una curva, bajé y abrí el cofre. Todo parecía normal, ni fugas, ni cables sueltos. Intenté arrancar varias veces, pero el motor no dio ni un solo giro. Era como si algo lo hubiera matado de golpe. Encendí la radio para pedir ayuda, pero solo escuché estática. Probé todos los canales, pero no hubo ni un solo pitido. El aire empezó a enfriarse tanto que el aliento se me hacía vapor. No había señal, no había autos, nadie. Me puse la chamarra, aseguré las puertas y empecé a caminar, porque en esa zona la neblina se traga a los vivos. Caminé 1 hora, o eso creí, porque el tiempo se sentía detenido. Cada paso resonaba hueco sobre el asfalto, y el viento me seguía como si alguien soplara muy cerca de mi oído. Cuando ya pensaba regresar, vi unas luces a lo lejos y sentí esperanza. Aceleré el paso, casi corriendo, pero conforme me acercaba, algo no estaba bien. La neblina era tan espesa que parecía moverse sola, y el aire olía a tierra húmeda y a un olor dulzón, podrido, que me erizó la piel. Las luces provenían de un pueblito pequeño, perdido entre los cerros. Casas viejas, techos caídos, puertas entreabiertas. No se escuchaban gallos, ni perros, ni voces, solo el sonido de mis pasos. Golpeé la puerta de la primera casa y tras el silencio, una voz infantil respondió del otro lado. Me identifiqué y pedí ayuda. Tras unos momentos, la puerta se abrió y apareció un hombre alto, flaco, con el rostro curtido y los ojos hundidos. Me invitó a pasar, diciendo que el frío ahí cala hasta el alma. Golpeé la puerta de la primera casa y el silencio me envolvió. Insistí, tocando con más fuerza, hasta que escuché una voz infantil preguntando quién era. Sentí que el corazón casi se me salía del pecho. Me identifiqué como chofer y expliqué que mi camión se había descompuesto, que necesitaba ayuda. La voz guardó silencio por un momento y luego, apenas en un susurro, me pidió que esperara. Escuché pasos pequeños alejándose dentro de la casa. Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió y apareció un hombre alto y flaco, con el rostro curtido y los ojos hundidos.
Me saludó con voz grave e invitó a entrar, asegurando que el frío ahí calaba hasta el alma. Aunque no quería, la helada me obligó a aceptar. Dentro, la casa olía a leña vieja y una lámpara colgante apenas iluminaba un rincón. El hombre me ofreció café, que acepté. Mientras bebía, sentí su mirada fija, sin pestañear, como si intentara leerme la mente. Le conté lo que había pasado con el camión, la radio y el silencio en la carretera. No me interrumpió, solo asintió lentamente, y al final advirtió que sería mejor que me quedara esa noche, pues había algo afuera que no quería ser visto. Le pregunté qué era, tratando de sonar tranquilo, pero él respondió que no lo sabía, solo que había atacado a varios y no dejaba huellas, solo sangre. El temor me paralizó. Aún así, acepté quedarme. La mujer del hombre me preparó un catre en la sala. Durante la cena, mencionó que a veces se oían pasos en los techos y rasguños en las paredes, pero que nunca encontraban nada. El viento comenzó a soplar con fuerza y la lámpara se movía sola, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la madera me hacía sudar. De pronto, escuché pasos lentos y arrastrados afuera de la puerta, acompañados de una respiración pesada, como de un animal grande olfateando. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mirar. De pronto, el viento se detuvo. Silencio total. Minutos después, un golpe seco en la ventana y una voz suave, pero gélida. No debiste entrar aquí. El resto de la noche lo pasé rezando. Cuando amaneció, todo parecía normal. La familia preparaba desayuno, los niños jugaban. Salí agradecido, aunque con el corazón encogido. El hombre se ofreció a acompañarme hasta un taller cercano. Caminamos por horas, pero algo en el paisaje era distinto. Los cerros cambiaban de lugar. Los árboles parecían repetirse. Era como si diéramos vueltas en un mismo sitio. ¿Falta mucho?, pregunté. El hombre sonrió apenas. Ya casi dijo. Al fin, llegamos a una casucha con un letrero que decía «Taller mecánico, El Milagro». Golpeé la puerta. Nadie respondió. Golpeé otra vez. Nada. Cuando volteé hacia el hombre para preguntarle, ya no estaba. El aire se puso helado. Escuché pasos detrás de mí y una voz conocida, la del hombre, pero más grave, más lejana, susurró: «Aquí no hay camino de vuelta». Desperté tirado en medio de un campo, con el cuerpo entumido y la vista nublada. Gente me rodeaba, gritando. Una mujer se desmayó al verme. No entendía nada. Me llevaron al hospital de Canatlán y los médicos dijeron que me habían encontrado deshidratado, con hipotermia. Según ellos, llevaba 4 días desaparecido. Pero mi camión fue hallado intacto, con la carga completa, en la misma curva donde se había apagado. Las huellas de mis botas llegaban hasta un punto y desaparecían en seco, como si la tierra me hubiera tragado. Intenté volver por ese camino años después, pero no hay registro de ningún pueblo en ese tramo. Ni casas, ni familias, ni talleres, nada. No sé si contar esto sirva de algo, o si solo va a revolver la culpa que cargo desde hace 5 años. No busco consuelo ni perdón. Solo necesito que alguien, aunque sea una sola persona, escuche lo que vi y entienda por qué ya no puedo dormir más de 1 hora seguida. Me llamo Esteban Duarte y fui trailero durante casi toda mi vida. Manejaba un Kenworth
del 96, viejo pero noble, de esos que se vuelven parte del cuerpo con los años. Mi ruta fija era la Durango-Mazatlán, pasando por El Salto, Otinapa y la Sierra de la Candela. Los que han rodado por ahí saben que ese tramo tiene algo raro. No es solo la neblina espesa ni las curvas traicioneras. Es la sensación de que la carretera te observa. A los traileros se nos advierte que no paremos de noche, sobre todo entre la 1 y las 4 de la madrugada, porque la sierra se traga lo que no debe ver la gente. Y sí, yo lo confirmé una noche. Era junio del 2019, casi las 3 de la mañana. Venía bajando con la caja medio vacía, apenas alumbrando con un faro que ya parpadeaba. De pronto vi algo en la orilla del camino, una bolsa negra enorme, inflada por la lluvia. Me pareció ver una pierna salir por una rasgadura. Pensé que era un animal, pero cuando el parabrisas iluminó mejor, supe que no. Era una pierna humana. No paré, no por miedo, sino porque sabía que nadie lo hace. En esa sierra, quien se detiene a mirar de más no vuelve a contarlo. Con el tiempo, aprendí a reconocer las señales. Una camioneta vieja estacionada sin placas, un olor raro a diésel quemado, un silencio absoluto entre curvas. Era el aviso de que el camino se estaba limpiando. Nosotros, los choferes, lo decíamos en clave. Hay tamales en la curva del Pino. O dejaron otro paquete por Otinapa. Yo fingía no escuchar. Bajaba la velocidad sin querer y seguía, viendo por el retrovisor con el estómago hecho nudo. Pero nada me preparó para lo que vino después. Fue una madrugada del 2 de febrero del 2020. Había llovido todo el día y la carretera estaba envuelta en una neblina que no dejaba ver ni 10 metros al frente. Vi algo reflejar la luz de mis faros. Una hilera de bolsas negras, 3 grandes y una más pequeña, a un lado del camino. Frené. No sé por qué. Tal vez por culpa, tal vez por costumbre. Me bajé con la linterna, solo para comprobar lo que ya imaginaba. Pero la bolsa pequeña me detuvo. No era una bolsa. Era una mochila infantil color morado, con un parche en forma de estrella. Cuando la abrí, adentro había un cuaderno empapado, con un dibujo hecho con plumones, un tráiler azul, igualito al mío, y debajo el nombre de mi hija, Camila. Sentí que el mundo se me vino encima. No supe cuánto tiempo estuve ahí, gritando su nombre, buscando entre el lodo y las bolsas. Pero ella no estaba. Marqué a mi esposa, a mi madre, a todos. Nadie respondía. Al llegar a Durango, fui directo a casa de mi cuñada, donde se suponía que estaban. Nadie sabía nada desde el viernes. No hubo denuncia, no hubo alerta. Nadie habló de eso en ningún lado. Yo sabía lo que había pasado, pero no tuve el valor de abrir la boca. El silencio, el mismo que había guardado tantas veces, ahora se me revolvía en el pecho como un animal herido. 2 días después, alguien dejó un sobre bajo la puerta de mi casa. Dentro había una foto. Yo, parado frente a las bolsas, con la linterna en la mano y una frase escrita con marcador rojo. Ahora el camino también te carga a ti. Desde esa noche no volví a manejar, pero los ruidos no se fueron. A las 3 en punto, el teléfono suena, aunque ya no tenga línea. A veces escucho golpes en la caja del camión que sigue estacionado afuera. 3 golpes, siempre 3. Un día encontré otro sobre, esta vez dentro del tráiler. Era una hoja de cuaderno con la letra temblorosa de mi hija. Papá, ¿te
acuerdas que dijiste que las cosas feas se van si no las miramos? Ya vi una. El corazón se me partió en dos. Fui a la fiscalía, conté todo, enseñé las fotos, las notas, la mochila. El agente que me atendió apenas me miró. Me preguntó si tenía vínculos con transportes especiales. Luego me dijo que esperara afuera. Nadie me volvió a llamar. Semanas después, 2 hombres llegaron a la casa de mi madre en Canatlán, diciendo que eran de investigación federal. Preguntaron por mí, por el camión, por mis rutas. Esa misma noche, alguien dejó un mensaje clavado en la llanta trasera del tráiler. El que transporta, guarda. Entendí que ya estaba marcado. Ya no era un testigo, era parte del camino. Intenté contactar a una periodista de Durango, una tal Leticia Murúa, conocida por cubrir casos de desapariciones. Me citó en una gasolinera cerca de Nombre de Dios. Grabó mi testimonio, me prometió publicarlo. 2 días después, su canal fue eliminado. Y al siguiente amanecer, encontré en mi puerta una caja negra con un pedazo de lona adentro, igual a las bolsas que veía en la carretera. Dentro solo había el dibujo de mi hija, pero esta vez con el tráiler envuelto en fuego rojo. Desde entonces me muevo de un pueblo a otro, durmiendo en moteles baratos, dejando notas en buzones ajenos, esperando que alguien lea esto. No sé si mi esposa y mi hija siguen vivas, ni si lo que veo en sueños es recuerdo o castigo. Solo sé que cuando escucho el rugido de un tráiler en la madrugada, me invade el mismo pensamiento que me atormenta desde entonces. Mi nombre es Ramiro Salcedo, y durante más de 10 años me he dedicado a repartir mercancía por los ranchos escondidos de la sierra de Durango. Conozco cada curva, cada camino de terracería y cada tramo donde la neblina parece tragarse la carretera entera. Trabajo solo, siempre lo he hecho así, porque en esos caminos uno aprende que no todos los que aparecen en la oscuridad son gente viva. Un día, el 12 de septiembre de 2018, salí antes de que amaneciera rumbo a un caserío llamado Los Aguajes. Tenía que entregar costales de alimento y recoger unas herramientas. Había llovido toda la noche y la sierra olía a tierra mojada y a miedo. Mientras avanzaba por el tramo conocido como la Barranca del Encino, vi algo que me hizo frenar de golpe. Un muchacho estaba parado en la orilla del camino. Llevaba una mochila al hombro y la ropa empapada. No parecía un vagabundo, pero su mirada era extraña, como si no hubiera dormido en semanas. Le bajé el vidrio y le grité si iba para Los Aguajes. El muchacho asintió en silencio. Le dije que si quería, se subiera atrás porque venía todo lleno de lodo. Él se acomodó entre los costales en la caja. El trayecto fue silencioso. No se escuchaba más que el motor y la lluvia golpeando el toldo. No me hablaba ni se movía. Por momentos parecía murmurar algo, pero al voltear por el espejo no lo vi moverse. Ya casi amanecía cuando llegué a una curva cerrada, la más peligrosa del camino. La camioneta se ladeó por el lodo y sentí un golpe seco en la parte trasera, como si algo pesado hubiera rodado. No frené, pensando que solo se había movido un costal. Al llegar a Los Aguajes, bajé para ayudarle, pero al abrir la compuerta no había nadie. Solo su mochila estaba ahí, abierta y cubierta de tierra. Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Grité su nombre, aunque no lo sabía. Caminé unos metros y lo vi entre la maleza de la barranca. Su cuerpo estaba doblado de una forma imposible, con el cuello torcido y los ojos abiertos mirando al cielo. Me quedé helado. Busqué ayuda, pero no había señal,
autos ni casas cerca. Cuando regresé con unos hombres del pueblo, el cuerpo ya no estaba. La policía dijo que probablemente cayó al barranco y algún animal se lo llevó río abajo. Nadie lo reclamó ni preguntó por él, pero yo lo había visto y esa mirada muerta me siguió a todas partes. Esa misma noche, al intentar dormir, escuché golpes leves en la caja de la camioneta. 3, muy claros. Salí con la linterna y ahí estaba su mochila. Juraría que la había dejado en la comandancia. La tomé y la abrí. Adentro solo había un cuaderno húmedo con una página escrita en letra temblorosa. No debía subirme. No era mi hora. Desde entonces, la camioneta empezó a oler a tierra húmeda, metal oxidado y sudor viejo, sin importar cuánto la limpiara. En cada curva, el espejo retrovisor me mostraba lo que no quería ver: una silueta encorvada en la parte trasera. Una madrugada, mientras subía por el encino, escuché su voz entre la lluvia. No me dejaste bajar. Paré en seco, el corazón me latía en la garganta. Bajé con la lámpara, apuntando a la caja, pero no vi nada. Sin embargo, en la lámina del costado estaba marcada una mano llena de barro, como si alguien la hubiera dejado ahí apenas hace segundos. Desde entonces, empecé a soñar con él, siempre igual, sentado en la caja, con la mochila entre las piernas, observando el barranco. No hablaba, solo esperaba. Una noche, el sueño cambió. Lo vi frente a mí, empapado, con la piel ceniza y los ojos hundidos. «Ponme una cruz donde caí», me dijo con una voz que parecía venir desde dentro de mi cabeza. Desperté gritando, con las manos frías y la garganta seca. No pude volver a dormir. Pasaron días hasta que reuní valor. Mandé a hacer una cruz de hierro con el herrero de Santa Lucía y esperé la noche más oscura del mes. Subí solo, con la cruz y una veladora dentro de un frasco. Llegué a la curva donde el camino se abre hacia la barranca. Bajé despacio, con el corazón golpeando en el pecho. Clavé la cruz en el mismo punto donde lo vi la última vez. La tierra se sentía blanda, casi viva. Encendí la vela y el viento no la apagó. Al darme la vuelta para regresar, lo vi parado junto a la cruz, empapado, con la cabeza ladeada y la mirada fija en mí. No me dio miedo, solo dijo: «Ahora sí puedo irme». Desde entonces, el olor desapareció. La camioneta volvió a andar ligera, como antes. Pero cada año, cuando llega septiembre y la lluvia moja la sierra, alguien coloca una vela nueva junto a aquella cruz. Y aunque nadie lo admite, todos los que pasan por ese tramo aseguran ver una sombra parada a un lado del camino, levantando la mano, como pidiendo aventón. Buenas noches, me llamo Gabriel y lo que voy a contarte ocurrió hace apenas unos meses en una carretera del estado de Durango, entre los pueblos de El Mezquital y Guazamota. Era a mediados de abril y junto a mi esposa Rebeca habíamos asistido a una boda en un rancho llamado Las Cañadas, cerca del Mezquital. Fue una fiesta sencilla pero alegre, llena de música y tequila, de esas que se alargan hasta que el cuerpo aguanta. Nosotros decidimos regresar esa misma noche, porque al día siguiente tenía que trabajar temprano en la mina de San José. Recuerdo que el novio, un amigo mío llamado Matías, se nos acercó antes de irnos. Me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «¿Van a regresar por la sierra a estas horas?» «Sí, es más rápido», le respondí. Matías me miró serio y soltó algo que en ese momento me pareció una broma. «Pues que Dios los acompañe. Esa carretera no se cruza de noche».
Rebeca y yo solo reímos, pensando que se refería a los asaltos o a que los caminos estaban llenos de baches. Nunca imaginamos lo que nos esperaba. Eran las 11 de la noche cuando encendí la camioneta. El aire estaba helado y la carretera completamente vacía. No se veía ni un alma, ni luces de otros autos, ni señal de teléfono. Apenas salimos del pueblo, la oscuridad lo cubrió todo. Solo los faros alumbraban el asfalto húmedo y los matorrales que crecían a los costados. Pasaron unos 20 minutos de trayecto cuando Rebeca señaló hacia adelante. ¿Qué es eso en el camino? Reduje la velocidad y lo que vi me revolvió el estómago. Había pedazos de carne esparcidos por todo el pavimento, trozos grandes, con huesos, grasa y sangre fresca que reflejaba la luz de los faros. Frené por completo. Tal vez un camión cargado con animales se volcó, dije, tratando de convencerme. Pero Rebeca no me respondió. Solo se tapó la boca con las manos, horrorizada. Bajé un poco la ventanilla y el aire que entró tenía un olor nauseabundo, una mezcla de hierro y podredumbre. Avanzamos despacio, esquivando los restos, hasta que noté algo más adelante, a un costado de la carretera. Era una figura agachada. Parecía una mujer, con el cabello enmarañado y un vestido largo y oscuro. Tenía los brazos hundidos en lo que parecía el cuerpo de un animal muerto. Rebeca susurró: «No te detengas, por favor». Pero algo en mí, una curiosidad absurda, o tal vez una sensación de peligro, me hizo bajar la velocidad aún más. Entonces, esa mujer levantó la cabeza, y juro por mi vida que jamás olvidaré lo que vi. Su rostro no tenía ojos, solo dos cuencas negras, hundidas, de donde goteaba sangre, y su boca era tan grande que se abría hasta las mejillas, llena de dientes desiguales, manchados de carne. «¡Acelera, Gabriel! ¡Acelera!», gritó Rebeca. Pisé el pedal a fondo y la camioneta patinó sobre la carretera manchada. Por el retrovisor vi cómo la mujer se ponía de pie. Luego empezó a correr. No corría como una persona. Iba en 4 patas, moviéndose con una velocidad imposible, golpeando el suelo con las manos y los pies descalzos. El ruido de sus huesos al chocar contra el pavimento era seco, como el de un animal desgarrado. Rebeca lloraba, rezaba, me pedía que no mirara atrás, pero no podía evitarlo. Cada vez que volteaba, la veía más cerca. Su cabello volaba y su boca se abría tanto que parecía que iba a tragarnos enteros. De pronto, una neblina espesa empezó a cubrir el camino. No era normal, parecía salir del suelo mismo, cubriéndolo todo en cuestión de segundos. Ya no se veía ni un metro adelante. «¡No veo nada!», grité desesperado. El motor rugía, los neumáticos derrapaban en las curvas y la neblina seguía engulléndonos. Entonces escuchamos algo. Golpes en la parte trasera de la camioneta. 1, 2, 3, como si alguien la estuviera golpeando con fuerza. Rebeca gritó: «¡Está encima! ¡Gabriel! ¡Está encima!». Pero no me atreví a mirar. Seguí conduciendo con el corazón a punto de salirse del pecho, y justo cuando sentí que la camioneta ya no podía más, la neblina comenzó a disiparse. El camino volvió a verse claro. Detrás de nosotros no había nada, solo la carretera vacía, silenciosa, y un olor a hierro en el aire. Al día siguiente le conté todo a Matías por teléfono. Hubo un silencio largo de su parte antes de que respondiera. No eran puercos lo que vieron. «¿Cómo?», pregunté confundido.
Desde hace muchos años, en esa carretera se aparece una mujer. Dicen que murió devorada por los lobos cuando intentó cruzar sola la sierra. Desde entonces se alimenta de carne, de cualquier cosa viva, a veces hasta de viajeros. Esa noche, Matías me confesó que no era el primero que la veía. A varios choferes los habían encontrado con los autos detenidos, las puertas abiertas y los cuerpos deshechos. Desde entonces jamás volvimos a viajar de noche por la sierra de Durango. Y cada vez que paso por aquel tramo, aún siento que entre los cerros alguien me observa, esperando escuchar el motor apagarse para correr detrás de mí. Si las historias te gustaron, me apoyas mucho dándole like al video y suscribiéndote al canal. Dime en los comentarios desde dónde nos escuchas y si alguna vez has tenido alguna experiencia parecida o más aterradora. Sin más, te espero en los siguientes relatos. Hasta la próxima.